Nuestro equipo va a hablar sobre la producción de ácido cítrico con Aspergillus niger. Tenemos un evaporador de triple efecto conectado con un cristalizador que al mismo tiempo va conectado con un proceso de secado. Por aquí tenemos pues la entrada, la alimentación es continua de esta parte. Lo que sale de L1 se conecta es la entrada del siguiente evaporador, y lo que sale en sólidos es la entrada del siguiente evaporador. Aquí la salida en sólidos es lo que entra al cristalizador, que después sale en forma de cristales húmedos, y se pasa como sólidos húmedos en el proceso de secado. En esta parte, digamos que para sacar los cálculos del cristalizador se ocupa algunos datos de los evaporadores. Se encierra el proceso como cuando se sacan los grados de libertad, y nuestra entrada vendría siendo esta, y la salida que se utilizan son los datos del tercer evaporador para hacer el cristalizador. Aquí abajo tenemos los balances totales, los balances de sólidos, y todos los datos que utilizamos para resolver el problema. Los balances por evaporadores del 1, del 2, del 3, el cálculo de EP, las entalpías, CP y todas las fórmulas que ahorita las iremos explicando paso a paso. Y bueno, para los cálculos que realizamos para el evaporador de triple efecto para nuestro proceso, nos da un coeficiente global de 527, 960 y 500. Y bueno, el tercer coeficiente global es 587. Esos son los tres valores que nos da en el enunciado para realizar estos procesos. Calculamos la TS, que es la temperatura del evaporador 1, que entra aquí. Y también calculamos la temperatura del evaporador 3 mediante interpolaciones. También ya tenemos el dato de la entrada, que es la entrada de alimentación de vapor, que es 22.800, y la XF1 0.05. Y bueno, para calcular los siguientes datos, el balance total se realiza y bueno, calculamos con el balance total L3, que es 22.800 por fracción molar sobre 0.5, que es la fracción molar de XL3. Después tenemos los datos de vapor, que son en total 2.000. Y bueno, para sacar los valores de vapor de cada evaporador, tenemos que la ecuación es F menos L, y nos da este valor. Entonces, al dividirlo entre 3, porque son 3 evaporadores, nos da este valor. Entonces, B1 es igual a esto, B2 y B3. Es una igualdad. Después, calculamos el balance de cada evaporador, de L1, L2 y L3, con estas fórmulas. Para sacar L1, L1 es igual a F1 menos B1, y nos da este valor. L2 también es F2 menos B2, y L3 es F3 menos B3, y esos valores nos da al hacer estos cálculos. El balance de sólidos se calcula con esta ecuación y nos dio 0.0714. También XL2 nos dio esta fracción molar al realizar F2 por XF2 es igual a L2 por XL2, y pues la fracción molar de el evaporador 3 pues ya nos está dando. También calculamos los EP. Y bueno, para calcular EP, nosotros tenemos que EP es igual a 1.78x más 6.22x al cuadrado. Entonces pusimos los valores que de x van a ser las concentraciones molares de cada evaporador. Entonces aquí pusimos
La primera EP1 nos dio .15, que fue con 0.0714 de fracción molar, que es esta, la que nos dio primero. Igual, EP2 pusimos en las X, pusimos XL2, y en EP3 sustituimos también con XL3 y nos dieron estos tres valores. Después calculamos las caídas de temperatura con una fórmula y nos dio como resultado 75.21, que después vamos a determinar la temperatura de cada evaporador, que va a ser para delta T1, delta T2 y delta T3. Igual con las fórmulas que ya conocemos, nos dieron estos tres valores y así vamos a determinar las temperaturas de cada evaporador y de TS1, TS2, TSC1, TSC2, TS3 y TSC3. Bueno, como les estaba diciendo, que vamos a calcular las temperaturas que necesitamos para también calcular la S, que va a ser con fórmulas, ya están predichas también, y de hecho están puestas. Y consecutivamente vamos a calcular las entalpías con estas temperaturas que ya tenemos. Pero las entalpías de HF1 y HL1 se calculan con los CP, que tenemos que CP es igual a 4.19 menos 2.35 por la fracción, bueno, por X, que es la fracción molar que vamos a utilizar dependiendo si es F1 y L1. Y ya metimos la fórmula y nos dio 4.07 y 4.02. Calculamos la entalpía de ambos y estas son las entalpías que nos da, que las vamos a utilizar para calcular también la S y consecutivamente pues las áreas también. Pues después vamos a proceder a calcular la S con la fórmula que ya tenemos y pues vamos a tener este resultado y vamos a tener una igualdad que es S2 es igual a B1 y S3 es igual a B2, que son 6.840. Y después con estos resultados vamos a calcular las Qs, que es nuestra S con nuestra lambda, que la lambda es la resta de HC1 y HC2 dependiendo nuestro evaporador. Y después vamos a convertir nuestros resultados de Q para que cuando utilicemos nuestros datos en las áreas nos dé metros cuadrados. Utilizamos la ecuación ya conocida para sacar las áreas, que es Q sobre U, que es el coeficiente global, por el incremento de temperatura. Y utilizamos estos Q y pues los coeficientes que ya tenemos. De área 1 nos dio 222.7379, área 2 algo parecido y la área 3, las tres son casi parecidas. Y bueno, para el cristalizador utilizamos como alimentación el valor de L3 y también la fracción molar, que es 0.5, porque al salir de aquí pues obviamente entra como alimentación al cristalizador. Tenemos los valores de XC, que es la fracción molar, que es 0.98, y pues del agua, que es la resta de 1, el igual a AD es 0.425, y del agua pues de la resta de 1, que es 0.95. Para calcularse tenemos una fórmula que al despejarla es F por XF sobre XC. Nuestras Fs que vamos a utilizar son las de la entrada del primer evaporador, que son estas. Entonces va a ser 22.800 por 0.05 sobre el valor que nos está dando de XC, que es 0.98. Y nos da como resultado, al meter la fórmula, nos da como resultado 1163.26, que de hecho aquí están las fórmulas. Y bueno, para sacar D, tenemos que D es igual a B más L menos F. Y ya nada más sustituimos los valores que ya tenemos, que es 6.840, que es de los de vapor, más 2.280 menos 22.800, que son los valores que ya tenemos por el evaporador, el evaporador de triple efecto. Y nos da como resultado 13.680. Y pues esto prosigue al secado, que va a entrar como sólido húmedo, y se van a pues realizar los procesos que les... Por último, en el secador entran los cristales húmedos que salen del cristalizador como sólido húmedo
y con el aire y el porcentaje de humedad que tenemos aquí, al final se hace el proceso de secado, sale un porcentaje de humedad diferente y también el aire. Y aquí ya es donde tenemos nuestro producto, que es la base seca final, que es la obtención del ácido cítrico. Y bueno, estos fueron los resultados que obtuvimos para el proceso de la obtención de ácido cítrico al pasar por el secador de triple efecto, el cristalizador y el secador. Gracias.